Cuando sube el precio de la comida, todos sentimos el golpe. No importa si tienes un doctorado o si apenas terminaste la primaria, el ticket del supermercado no pregunta tu nivel educativo, ni le importa por quién votaste, simplemente ya no te alcanza igual. Muchos dicen que es por la guerra, otros dicen que es por el gobierno, pero casi nadie tiene la honestidad de explicarte la cadena real. Hoy vamos a desarmar esa cadena. Vamos a ver por qué lo que pasa en un estrecho al otro lado del mundo decide cuánto dinero te queda en la bolsa al final de la quincena. Quédate, porque esto no es política de discursos, es la ingeniería de tu bolsillo. Para entender el humanismo mexicano, primero hay que entender el sistema físico que nos rodea. El petróleo no es simplemente un combustible que se convierte en gasolina, es en realidad la base química y el sistema de soporte vital del mundo moderno. Vamos a los hechos concretos. Sin palabrería, cuando tú ves un jitomate en el mercado, tú ves comida. Pero antes de ser comida fue logística, y antes de ser logística fue energía. Vamos a desglosar esa cadena para que se entienda la magnitud de lo que estamos hablando. Para que ese jitomate creciera, se necesitaron fertilizantes. La mayoría de los fertilizantes en el mundo, como la urea y los nitratos, vienen directamente de procesos químicos que utilizan gas y petróleo. Sin esta base petroquímica, la producción de alimentos a gran escala simplemente se detiene, y cuando la oferta cae, el precio que tú pagas en la caja sube de inmediato. Es una ley física del mercado. Aquí es donde empezamos a conectar con el humanismo. Si el Estado no garantiza la base de esa cadena, el pueblo es el que paga las consecuencias directamente en su mesa. Luego viene la maquinaria en el campo, los tractores que preparan la tierra, las sembradoras, los sistemas de riego que necesitan bombas de alta potencia. Todo eso se mueve con diésel o con electricidad que en gran parte de nuestro sistema se genera quemando combustibles fósiles. Después viene el transporte. Ese jitomate viajó cientos, a veces miles de kilómetros en un tráiler de doble remolque. Hablamos de motores que consumen volúmenes industriales de diésel. Aquí es donde la cadena se vuelve pesada. Si el precio del combustible sube apenas unos centavos, ese costo se multiplica por cada kilómetro recorrido y por cada tonelada transportada. Al final, ese costo no lo absorbe la gran empresa de transporte, lo absorbes tú. Pero sigamos bajando al detalle. El jitomate llegó a una central de abastos, luego a una bodega, se empacó en plástico, que es un polímero derivado directo del petróleo, y se distribuyó en camionetas más pequeñas hasta llegar a tu colonia. Si el petróleo sube, no sube la energía como un concepto abstracto de los libros de economía que se leen en las universidades de élite. Sube el costo real de que ese alimento esté disponible en tu mesa. Es una reacción en cadena donde cada eslabón empuja al siguiente con una fuerza matemática inevitable, y aquí es donde los intelectuales con maestrías y los campesinos que sudan la tierra coinciden plenamente. Si la base energética de un país falla, el resto de la economía se derrumba. Es una verdad técnica que durante décadas nos quisieron ocultar con retórica de libre mercado. Ahora, miremos al mapa global para entender el riesgo real que enfrentamos. Hay un lugar geográfico que todo mexicano debería conocer, el Estrecho de Hormuz. Es un pasaje marítimo pequeño, un cuello de botella por donde pasa aproximadamente el 20% de todo el petróleo que consume el planeta. Es un embudo estratégico en el Medio Oriente. Imagina por un momento que ese embudo se cierra o se bloquea por un conflicto militar o una tensión diplomática. No se trata de una crisis ajena, es una amenaza directa a la seguridad económica de tu hogar. Cuando hay tensiones militares en esa zona, los mercados internacionales de Londres, Nueva York y otros entran en pánico instantáneo. ¿Por qué? Porque el mercado entiende perfectamente que si el flujo se corta, habrá menos petróleo disponible para todos. Y cuando hay menos de algo que todo el planeta necesita desesperadamente para funcionar, el precio vuela por las nubes, es oferta y demanda en su estado más puro y más agresivo. Aquí es donde muchos países se quedan completamente desarmados. Si una nación no produce su propia energía, depende totalmente de que ese estrecho esté abierto. Depende de la buena voluntad de las potencias extranjeras, de sus intereses geopolíticos y de sus guerras. Y es aquí
justo aquí donde el humanismo mexicano se valida como una doctrina de Estado y una estrategia de supervivencia nacional. Durante el periodo neoliberal nos repitieron que producir nuestra propia energía era una ineficiencia, que era mejor depender del mercado externo bajo la promesa de precios más bajos. Pero el mercado no tiene sentimientos, no tiene patria y no se preocupa si a ti te alcanza para alimentar a tus hijos al final del mes. La soberanía energética es un escudo técnico para la economía de tu familia. Tener refinerías propias, recuperar nuestra capacidad de transformar el petróleo crudo en gasolina y diésel, no es volver al pasado, como dicen algunos analistas. Es entender el presente global. Es como tener una cisterna de agua propia en medio de una sequía histórica. Si el mundo se vuelve loco y los precios internacionales del petróleo se disparan por un conflicto en el estrecho de Hormuz, el país que tiene la capacidad de procesar su propia energía tiene margen de maniobra. No tiene que importar el pánico del exterior al mismo precio que los demás. Ese margen de maniobra es la diferencia entre una crisis social incontrolable y una estabilidad protegida por el Estado. Ese margen es lo que permite que hoy en México la inflación no se haya disparado al 20 o al 30%, como ha sucedido en otros países. Esta estabilidad garantiza que el transporte público mantenga sus precios, protegiendo la movilidad de toda nuestra fuerza laboral. Gracias a ello, las empresas internacionales encuentran en México una certidumbre que no existe en otros mercados. Aquí los costos de energía no son una montaña rusa, eso es el humanismo aplicado, poner los recursos estratégicos de la nación como un muro de contención para proteger el consumo de las mayorías, pero hay que ser muy claros. El petróleo es mucho más que un insumo para el transporte, es la base de la industria petroquímica avanzada, desde los componentes de la tecnología que utilizas a diario hasta los polímeros sintéticos y los compuestos químicos esenciales para la medicina moderna. Por ello, aunque la transición a energías renovables es necesaria y México está invirtiendo en ella, la realidad física es que el mundo todavía no puede funcionar sin el petróleo. Un coche ligero puede ser eléctrico, pero los buques cargueros y aviones de carga todavía no tienen alternativa. Ignorar esto es mentirle a la nación. El humanismo mexicano reconoce esta realidad con madurez, no se pierde en fantasías de corto plazo, se asienta en la tierra. Reconoce que para llegar a un futuro de energías limpias, primero tenemos que asegurar un presente con comida en la mesa. La soberanía se traduce en una sola cosa: libertad de decisión. Si México controla su propia energía, México puede decidir su propio destino, puede decir no a las presiones externas que busquen sacrificar el bienestar del pueblo para satisfacer a los fondos de inversión internacionales. Sin embargo, no debemos engañarnos. Tener el recurso en el subsuelo es apenas el principio de la batalla. La verdadera tarea es asegurar que esa riqueza petrolera no se quede atrapada en las nubes de las estadísticas macroeconómicas ni en las cuentas bancarias de una nueva burocracia. Tiene que bajar, tiene que chorrear hasta la mesa de tu casa, hasta la mochila de tus hijos y hasta el pequeño negocio de cada familia mexicana, porque si la estrategia energética no mejora la calidad de vida del que menos tiene, entonces no es humanismo, es simplemente administración de la escasez. Aquí es donde la historia se pone interesante y donde ciertos grupos de poder empiezan a inquietarse. Una nación con soberanía energética es una nación que no se deja someter. Durante décadas intentaron desmantelar este patrimonio desde adentro mediante estructuras y contratos que ya tenemos documentados y que vamos a analizar a fondo muy pronto. Pero antes de irnos, te quiero dejar con una reflexión para que la analices en casa. El petróleo es de la nación, eso dice nuestra Constitución, pero para que sea realmente tuyo, tienes que entender cómo te beneficia directamente a ti. ¿Estamos usando este margen de maniobra actual para construir un México que nunca más vuelva a depender de las migajas que sobran del mercado exterior? ¿Estamos invirtiendo esta ventaja competitiva en educación, ciencia y tecnología propia? Este es el debate real que importa. Lo demás es ruido político.
Si quieres entender quiénes son los que realmente ganan cuando México pierde su soberanía y por qué el siguiente paso de esta transformación es quizás el más difícil y peligroso de todos, tienes que estar aquí para nuestra próxima entrega, porque lo que viene requiere que estemos más despiertos y mejor informados que nunca. Suscríbete ahora mismo porque esta conversación apenas comienza y es una que no vas a encontrar en los medios de comunicación tradicionales. Te leo en la sección de comentarios. ¿Tú crees que México ya logró su verdadera independencia? ¿O todavía estamos en la parte más crítica del camino? Aquí no gritamos, ¿sí? Aquí analizamos con lógica e información, porque para opinar con autoridad primero hay que entender. Suscríbete y no te pierdas el análisis que sigue